Buenas tardes a la audiencia de la Biblioteca Legislativa y a la doctora Sofía Villalta. Ella es ginecóloga, obstetra y escritora. Vamos a hablar de su obra, Huellas en la Arena. Buenas tardes, doctora. Es un gusto tenerla en la Biblioteca Legislativa. Muchas gracias, Elena. Agradecer a la biblioteca, a usted especialmente, el haberme invitado para compartir esta obra que escribí hace 30 años y que fue publicada el 11 de marzo del año pasado. Yo recuerdo, doctora, que justamente antes de la pandemia usted estaba por presentarla y habíamos comenzado a hablar la posibilidad de presentarla acá. Hoy la tenemos en formato digital, pero igual nos adaptamos a la situación de la pandemia. ¿Nos podría contar de qué se trata su novela y en qué contexto se escribió? Bueno, decirle que esta novela fue escrita hace 30 años. Quedó olvidada a través del tiempo y en un día de tantos, hace como año y medio, se me ocurrió, la tenía impresa, la leí y dije que la iba a publicar y empecé a publicarla. Tuve el apoyo bastante comprometido con el doctor Luis Melgar Brizuela, quien me dio alguna asesoría, pues yo no tengo herramientas literarias como para escribir. Como usted dijo, soy médica ginecóloga, que toda la vida me ha gustado la literatura, me ha gustado escribir versos, pero que no conozco herramientas literarias en lo que es la construcción de una novela. Entonces fue así como yo se la había dado a leer a él hace 30 años y le había gustado, pero 30 años son 30 años, ¿verdad? Ya lo había olvidado, se la volví a dar y él me apoyó y fue así como el 11 de marzo decidimos publicarla. Es una novela corta. Realmente va de alguna manera la incidencia de mi visión de género y al mismo tiempo también la visión, digamos, metafísica de regresiones a otras vidas. Eso lo planteo en la novela. Es la historia de una mujer exitosa, casada, sin hijos, de 35 años, que es una mujer exitosa en el área de la economía, ¿verdad? En aquella época recuerdo yo, y muy poco lo recuerdo, que algo importante pasó en la cosa económica en Alemania, en Berlín específicamente. Y yo lo menciono porque en parte de los triunfos eran los planteamientos que ella hizo en ese momento de la globalización, de los efectos que tiene a nivel general en las macroeconomías y a nivel en particular en la microeconomía de los hogares pobres. Ese planteamiento está dado. Vaya, ella tenía la presión de como ser una mujer exitosa que de alguna manera había opacado la identidad de su marido, que era un abogado, tenía la presión de la familia política de por qué no tener hijos, de por qué no ser como una mujer tradicional, de dedicarse a su casa, de criar hijos, porque de alguna manera le había robado el éxito que podía tener su marido. Estando en eso, la convencieron como para que ella se metiera en un tratamiento para tener hijos, ¿verdad? Decidieron como pareja a ver si había por lo menos opción de uno y empezó ella con suspender los anticonceptivos en primer lugar y no salía un embarazo. Por otro lado, ella tenía sueños repetitivos que habían sido conocidos por su familia de pequeña y que eran también conocidos por su marido, que de pronto despertaba agitada en la noche viendo una playa solitaria con aves marinas, con un rancho rústico que no tenían sentido, pero despertaba asustada. Entonces, concomitantemente con esto, ella se sometió a un tratamiento para infertilidad, ¿verdad? Con el tratamiento de infertilidad se le hizo espermograma también al esposo, ultrasonografías para ella y todo evidenció que no había ningún obstáculo para que ella pudiera salir embarazada. Por otro lado, estaba la parte de esos sueños repetitivos y él le aconsejó, su marido, que por qué no iba donde una psicoterapeuta. La psicoterapeuta analizó su vida, su infancia, su relación con la familia y todo, y no encontró una respuesta que diera para ver por qué esos sueños estaban repetitivos y qué significaban para él. Bueno, en ese contexto de que el marido no era exitoso, le ofrecieron una beca. Y ella lo estimuló para que él se fuera a una beca. Ya estando ella sola en la casa, una amiga le dijo, fíjate que hay una psíquica, ¿por qué no vas a ver si ahí puedes encontrar la respuesta de tu problema? Y así fue como ella fue a donde una psíquica. La psíquica le explicó cómo a veces vidas pasadas tienen efecto en vidas presentes y conflictos del pasado no tienen solución
si no se resolvieron en su momento. Y que eso también, someterse a eso podía ser traumático para ella. Ella lo aceptó y se sometió al proceso de regresión. Regresiones. En ese momento, ya en el momento de la regresión, ella se ve en una playa solitaria, bastante agreste alrededor, la naturaleza, como una niña pobre, como de 7 años, caminando en la playa, hija de pescadores, ¿verdad?, que en un naufragio había perdido la vida a su tío. Y así, después de que los hijos del tío quedaran huérfanos, se incorporaron al grupo familiar. Creció junto se llamaba Juan Luis, ¿verdad?, el primo de ella. Crecieron juntos, hacían paseos por la montaña, visitaban el mar, compartían la vida. La única enseñanza que ellos tenían era la naturaleza. Ellos no podían leer, escribir, nunca habían asistido, no tenían ningún avance tecnológico. Así, sin darse cuenta, cayeron en una relación, ¿verdad?, afectiva, que llevó hasta relaciones coitales, en donde ella quedó embarazada. Cuando la familia se dio cuenta del embarazo, lo primero que hizo fue desterrar al primo y condenarlo y decirle que era un gran pecado porque tenían una relación muy cercana. Ella nunca supo por qué Juan Luis la abandonó. No supo si supo de su embarazo o no. Se quedó encerrada en su casa. Los vecinos creían que el embarazo era el resultado que temporalmente en las épocas de verano visitaban algunos turistas aquella playa, a la gente que le gustaba explorar la naturaleza. Entonces, tuvo una hija a la que llamó Estrella, y ella se fue de su casa, construyó un rancho cerca de su familia y empezó a sentirse que su familia era Estrella y ella. Ella se llamaba Narcisa en esa vida. Estando ella así, ellas coleccionaban las dos, y ella desde jovencita lo hacía, cosas que tiraba del mar, digamos conchas, caracoles, ojos de venado, y tenían en su pequeño rancho una colección en uno de esos estancos que la gente pobre hace en las ciudades, ¿verdad? Entonces, cuando ella estaba en ese momento haciendo eso, una vez trayendo cosas para su casa, amenazaba una tormenta. Por la misma naturaleza había aprendido ella a tenerle miedo al mar y a conocer cuándo había un peligro dentro del mar. Entonces ella, presurosa, fue a buscar a su hija y no la encontró. Si quiere le leo ese pedacito. Claro, es claro, porque la lectura nos va a permitir conocer la escena más determinante en la novela. Sí, déjenme ver. Esa tarde los pichiches en la playa picoteaban asustados. El mar tenía ese ruido característico de peligro y mal augurio, tan conocido por el sexto sentido de los habitantes del lugar. Presurosa fui al monte tratando de juntar suficiente leña que nos permitiera tener calor y abrigo en una noche de tormenta. De alimento era suficiente el pescado seco y un poco de maíz y yuca para aquellas últimas tormentas del invierno. En el próximo verano, nuevas tierras, nueva gente, nuevas cosas crearían. Ella había decidido irse con su hija a una ciudad. El destino y nuestro viaje estaban decididos, sin comunicarlo a mis familiares. Para mí, Estrella y yo éramos suficiente familia. Caminé presurosa para el rancho, ya que la oscuridad de la tormenta escondía los últimos rayos del sol de esa tarde de invierno, y el viento movía las ramas de los árboles del monte de tal forma que mi cuerpo era una hoja más sacudida por la furia de la tormenta, bien conocida por nosotros. Bajé rápidamente la montaña apoyándome de un bejuco que me permitiera llevar mi carga. En las ropas escondí aquella puma que me servía para defenderme de algunos animales habitantes de la costa. Mi rancho no estaba lejos. Si me apresuraba, llegaría a tiempo antes de que la oscuridad cerrara completamente la montaña. Estrella estaría ya esperando mi llegada dentro del rancho. Ojalá que en su caminata no se hubiera alejado mucho de la casa. Ella salía a buscar también con conchas en el mar. Confiaba que, como otras veces, esperara por mí sin ningún miedo. Llegué al rancho, coloqué a un lado la leña y en la oscuridad traté de encontrar el cuerpo de mi hija, quien no respondía a mi llamado. Me acerqué al tabanco que nos servía de cama
En mi prisa boté todos los caracoles de mi famosa colección. Revolví la ropa y un silencio de terror se apoderó de mi vida. Ese día había sentido, como muchos años atrás, el peligro y el ruido del mar en las noches de mal augurio. Quise no desesperarme. Corrí detrás del rancho llamando su nombre con angustia. Aterrorizada, me fui a casa de mis padres, quienes con mis hermanas y mis primos se encontraban ya protegiéndose de la tormenta que se avecinaba. Pedí auxilio con el llanto en mis ojos. Supliqué al cielo que la protegiera. Ellos buscaron junto conmigo a lo largo de la playa donde Estrella hacía sus caminatas rutinarias, tratando de sacar del mar más caracoles para nuestra colección. Las olas habían empezado a golpear la playa con fuerza. El ruido del viento ahogaba nuestras voces. El panorama era lúgubre. La sombra de la vergüenza, marcada en la frente de mi hija en su nacimiento, martillaba incesante en esa noche sin luna. Para mí, un inmenso dolor fue surgiendo con fuerza desde mis huesos. Mis lágrimas, desconocidas hasta entonces, se mezclaban con la lluvia que había empezado a caer. Mi cuerpo, mecido por la fuerza del viento, se balanceaba sin cesar, sin oponer resistencia. Y la luz de ese día moría en el ojo de la tormenta. Mi hija, al igual que su padre, se había marchado de mi vida para siempre. Una Eso descripción es el final de la canción, ¿verdad? muy fuerte. Entonces, cuando ella despertó en la clínica de la psíquica, asustada, era una mujer profesional, exitosa, no sabía qué hacer. Su madre vivía en un pueblo cercano y había dado donde vivir a un ingeniero que había llegado a arreglar una escuela, al que ella ya había conocido y había hecho una buena empatía. Ahí describo cómo pasan, digamos, las fiestas en los pueblos pequeños, de los pueblos, ¿verdad? En donde se comunican, cómo se dan los dulces, la rueda. Apareció una gitana que le leyó la mano y le dijo que el eterno caminante había vuelto a aparecer y ella se quedó confundida en la relación anterior con el nuevo ingeniero. Ella salió corriendo para su casa con la abuela, con la mamá, y la mamá se asustó de por qué llegaba media semana y qué le pasaba, que si tenía problemas de salud, que si algo, ella le dijo que no. Pero en eso, en una cena ya con el ingeniero que se había metido mucho en la vida de la madre, ella vio en la profundidad de los ojos el alma del Juan Luis que había perdido del primo en la vida anterior. Y se vino una relación desenfrenada de pasión, de entrega completa, que respondía también de parte de él. Pero ella después pensó, de pensar que yo estoy por la soledad de no tener a mi marido haciendo todo esto, ¿verdad? Y poco a poco él fue contando la historia de la regresión, de sus sueños repetitivos y todo, y que él de alguna manera significaba el hombre de su vida pasada. Y así empezaron una relación. Él empezó a acompañarla también a las sesiones de la psíquica, cuando en eso ya el esposo se terminaba su beca y regresaba. Ella había tenido una relación muy solidaria con el esposo, el hombre había respetado su carrera exitosa, era la familia la que la criticaba, entonces ella entró en un conflicto, ¿con cuál de los dos me quedo? Y empezó a hacer las reflexiones, está casado, tiene 3 hijas, solo él sustenta a sus hijos y yo tengo un hombre que ha sido solidario conmigo, ¿con cuál de los dos me quedo? En esa reflexión hace una serie de análisis y al final yo dejo que el lector sea el que decida con quién de los dos se queda. Eso es básicamente. Deja un final abierto. Sí, sí, porque hago una reflexión de por qué este y por qué el otro, ¿verdad? Y qué había pasado. Incluso cuando ella decide separarse del de la vida anterior, que se llamaba Juan Luis, se queda parada, de pronto da la vuelta y sigue buscándola, decirle que lo quería, y él estaba como estático, ¿verdad? Esperando, pero después ella entra con todas las, y va perdiendo como fuerza aquella pasión desenfrenada al ver la realidad de esta vida. Entonces empiezo a hacer la reflexión un poco a la ligera, no a la ligera, pero en forma corta, de lo que puede significar otras vidas, ¿verdad? No cómo resolverlas, solo lo que puede significar la incidencia en esta vida de problemas no resueltos. Ella resolvió primero que él no la abandonó, porque sí, al ver que el hombre respondió rápidamente, dijo que los separaron, que quienes los separaron no fueron ellos, sino que fue su familia. Sí. Ese es el contexto de la novela, básicamente.
Es interesante porque por lo que nos describe la novela, puede ser una historia en cualquier país latinoamericano o que tenga playa, pero al mismo tiempo tiene una mezcla de misticismo, me parece un poco de filosofía hindú con la idea de la reencarnación, ¿verdad? Y Sí, sí. del psicoanálisis a vidas pasadas. Y luego me parece que en tiempos distintos usted plantea personajes femeninos fuertes. Sí, vaya, de alguna manera se ve como el patriarcado incide en las críticas que ella tiene de la familia política, de por qué no ser una mujer tradicionalmente, digamos, con identidad de género sometida al género masculino, con éxitos postergados en función del otro, ¿verdad? No, ella peleó por ese espacio, ¿verdad? Pero la infertilidad venía básicamente por un embarazo no planificado en condiciones totalmente diferentes en una vida anterior, que le hacía, porque a pesar de que biológicamente no tenía ningún obstáculo para embarazarse, el embarazo no aparecía. Claro. Eso va en la parte de regresión, de cómo otras vidas influyen en la vida Influyen anterior. en... Vaya, te explicaba, yo creo, en la reencarnación. Sí, Y estoy eso le como iba a bien preguntar, documentada en esta área. para poder abordar ese tema dentro de la novela también. Sí, sí, sí. Sí, y ahora, si nos puede hablar también de otros proyectos que usted, así como me había contado la vez anterior, usted está escribiendo. ¿Qué Sí, podemos esperar de su nueva producción? fíjese que yo desde pequeña, estoy hablando de 10 años, empezaba a escribir versos. Quizás versos son los que más he escrito. Tuve algunas experiencias, digamos, de algún éxito en mi primaria, del séptimo grado, me gané un concurso a nivel de Santa Tecla de todos los colegios. Yo tenía apenas 13, 14 años. Luego después me dieron una medalla en el Liceo Salvadoreño, fue a nivel, creo yo que de San Salvador, de los colegios de San Salvador, con 6 sonetos que escribí para Francisco Gaviria, porque el Liceo Salvadoreño promovió, para no me acuerdo qué aniversario de Francisco Gaviria, y en el colegio que yo estudié en el Sagrado Corazón me gradué, empecé mi vida escolar en Cojutepeque, pero terminé graduándome en un internado en el Colegio Sagrado Corazón y me asignaron para que yo fuera la representante. En esa época mi poema iba más que todo rimado, como ¿se acuerda del Alejandrino? Eran 6 Sí, sonetos que, los con versos influencia alejandrinos. de Rubén Darío, ¿verdad? Sí, Entonces yo recuerdo solo la primera estrofa, después a mí el poema se me perdió y si quieres se lo voy a repetir para que vea sí, claro. dice, dejando atrás los años, las muertas primaveras, moviendo siempre escombros del mundo en pos iré, buscando tras la huella, tras la brisa, perdón, la luz de una quimera, buscando a cada paso la huella de otro pie, con una ritma perfecta. Claro, Posteriormente, por la poesía, digamos, contemporánea, yo vi que no era necesario. la Cuando métrica. falleció, cuando falleció un amigo, el hijo de un amigo en un accidente, yo hice un poema bien largo del momento del accidente y ya estaba metido en la metafísica de la transmutación y de la reencarnación. Y le voy a decir un pedacito de ese otro versos que está Sí. al final de la transmutación. Ujú. Dice, ser espacios abiertos. Es la muerte de un hijo y está ya muerto y se supone que ya transmutó, ¿verdad? Que ya trascendió. Ser espacios abiertos, sí, ser espacios abiertos, libre, libre en el viento y venir quietamente de momento en momento, en la luz de una estrella, en el canto de un ave, ser sin límite eterna, ser visible sin forma, universo infinito perdurando en el tiempo. Ese ya no tiene rima, Sí, casi es de ajá. lo último y me he quedado escribiendo para mis hijas, ¿verdad? Básicamente para ellas o para mis personajes cercanos. Ahora con la pandemia, como estoy en un grupo de estudios hinduistas desde hace como 35 años, a Ujú. mi grupo le empecé a hacer reflexiones, a mi juicio, reflexiones filosóficas con mi visión, ¿verdad? Y se las mandaba por WhatsApp ahora en la pandemia, hice como 40, ahí están, algún día tal vez las Claro, las publico, podemos pero ahorita compartir. sí, sí, hay de todo tipo también, vaya, de poemas, pero ahorita estoy en el trabajo de otra novela que escribí hace 30 años. Yo me crié con mis abuelos y mi abuelo fue como el ejemplo en mi vida, digamos, pero yo lo perdí cuando tenía 13 años. Entonces, ahorita estoy poniendo eso, el abuelo leyenda de un funeral. Y le Ah, qué expliqué lindo. que Sí, entro con un poema de la gente que migra y deja sus costumbres
a manera de prólogo y después entro con 10 cuentos de la ciguanaba, de lo que la gente cree, lo que yo oía cuando era pequeña. Y luego describo un poco la vida de mi abuelo y al final hago reflexiones sobre la muerte, sobre la familia y algunas cosas como, digamos, recomendaciones y tal vez las críticas que puedan surgir de la familia por sacar cosas que están dentro del grupo familiar. Pero he sido muy cuidadosa de no hacer menciones puntuales de quién, ¿verdad? A veces menciono a mi hermano, las características de mi abuela, que mi abuela, siendo una hija única, sometida quizás al poder masculino, nunca le hizo caso a mi abuelo. Y yo jamás vi un acto de agresión de mi abuelo para ella. Y por otro lado, siendo yo mujer, mi abuelo siempre fomentó que yo estudiara. ¿Verdad? Que estudiara y que triunfara como mujer. Chiquita yo quería ser astrónoma, ¿verdad? Pero él que me veía con los versos y todo, creía que iba a ser filósofa. Entonces Ajá. siento que influyó Y bastante. Entonces ese es el libro en el que estoy trabajando ahora. muy bien. Y otra pregunta. Nosotros hemos venido entrevistando una serie de mujeres escritoras y siempre les preguntamos lo siguiente: ¿cómo hace para distribuir sus diferentes funciones y tener tiempo de calidad para escribir? Fíjese que yo quizás tiempo de calidad para escribir, quizás hasta este momento sería el momento a mi tercera edad, porque yo no entiendo cómo pude escribir esta novela cuando tenía en ese momento 3 trabajos. Me quedé con unas hijas pequeñitas criándolas yo sola en un momento de guerra aquí en El Salvador, ¿verdad? Vaya, pero yo venía con escritos. De hecho, cada unos 15 años, encontraron esos versos escondidos en un folder, me los copiaron a máquina, me los imprimieron y me los dieron de regalo de Navidad hace como 15 años. Así pude recuperar algunos de los poemas, ¿verdad? Y estoy haciendo el esfuerzo ahorita de meterlos en una computadora y de evaluar si los hago o no. Pero yo creo que uno no tiene que dejarle inspirar. Yo creo que yo, más que ginecóloga, fui poetisa, pero la vida me confinó a tratar y como nunca abandoné eso, creo yo que tenemos que tener fe en nosotros mismas, en creer que aún con todos los obstáculos que la vida presenta, somos capaces de hacer algunas cosas. Yo creo que los escritores y las escritoras escriben cosas que a veces rechaza la gente y a veces las acepta, pero que es importante sacar esos sentimientos y someterse al criterio público, ¿verdad? Claro, Y se no necesariamente necesita, buscar un triunfo, no sí, necesariamente buscar un triunfo. necesita valentía y disciplina también. Sí, bueno, porque ya estoy en la tercera edad y esa novela pasó tirada hace 30 años, ¿verdad? Ya hace 30 Sí, años. Hoy estoy recuperando El abuelo, que también fue escrito en el mismo tiempo, claro, pero es ¿verdad? una manera de concretar proyectos que para usted son importantes y también dar un conocimiento público de sus proyectos creativos, Sí, sí, sí. ¿verdad? Fíjese que por ejemplo, yo perdí unos gemelos, fue mi primer parto, un embarazo gemelar que fueron prematuros y los 2 fallecieron. A ellos les dediqué mi graduación, parte de ellos, y escribí unos poemas que nunca los he compartido, nunca. Ahora, en este tiempo, le he dicho tal vez a mi hija, le he leído a unas 2 personas que escribí en ese momento, pero nunca los compartí. Y yo creo que quizás, vaya, el compartirlo es desnudarse ante un público y uno puede tener críticas o alabanzas, pero perder el miedo. Ese es el punto. Yo, por ejemplo, en lo que es mi especialidad, trabajo por los derechos sexuales y reproductivos Sí, y defiendo con énfasis ese punto. Y no me da miedo ante ningún público, aunque esté toda la vida, toda la gente que esté enfrente de mí en contra mí. Tengo valor de defender mis puntos en lo que es el derecho sexual y reproductivo y he hecho investigaciones en ese sentido dentro de mi carrera como ginecóloga. Pero el punto fundamental es perder el miedo. claro, Perder el miedo a la crítica negativa. para todos los aspectos, tanto para escribir como para ejercer una profesión, Sí, para así tener es. un rol ante la sociedad, decir lo que nosotras pensamos sin miedo. Sí. Bueno, hace como cuando presentaron las 4 causales en la Asamblea Legislativa, yo estuve en el grupo presente con el presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia porque yo era parte en ese momento de la junta directiva, defendiendo nuestros puntos de vista. Como nos sacaron en las redes sociales tratándonos de aborteras, no sé qué, estaban ofreciendo abogados y les dije, a mí que no me defienda nadie, yo me defiendo sola.
¿Por qué? Porque es un tema que lo he trabajado a profundidad. Claro. Me he metido en las cosas de la iglesia y todo, y no me da miedo plantearlo en ningún espacio, aunque me critiquen y aunque me apoyen. Y he tenido mucha gente que me apoya también. Sí, bueno, nosotros como biblioteca, cuando usted quiera un espacio para expresarse, para presentar su siguiente novela, para hablar de su poesía, con gusto la escuchamos, compartimos espacios, porque en realidad, a juzgar por huellas en la arena que hemos estado platicando, en realidad construye muy lindas historias. Y parece que tiene tensión, tiene amor, tiene aportes de otras culturas, tiene personajes interesantes, o sea, tiene una mezcla para tener realmente entretenido al lector. Sí, de las pocas gentes que llegaron, como 50 gentes a la presentación, pero varios colegas míos me dijeron, mira, me leí tu novela de un tirón, me entusiasmó, pero tenés que seguir escribiendo. Pero esto Claro. lo hice hace 30 años. ¿Y dónde podemos encontrar su novela impresa? Fíjese que la novela impresa yo le voy a mandar varios ejemplares con Roxana. En el momento que la cumplí lo iba a poner en varias, digamos, me aconsejaron en varias librerías, pero como en eso cerraron el círculo, todavía estamos en pandemia, pero le voy a dejar mi teléfono celular porque empezamos a distribuir con algunas amigas que nos las pidieron, en el 7640-4527, o en el de mi hija Roxana, que es, permítame, que es el 7769-5174. Nosotros lo vamos a incluir dentro de la información que vamos a subir con esta entrevista para que la gente también pueda encontrarla impresa y tenga el placer de leerla. Muchas gracias. Hoy agradezco la invitación y especialmente a usted. No, gracias, doctora, por compartir el tiempo con nosotras y por, a pesar de estar en plataformas digitales, pues no parar de hacer el trabajo cultural y también usted escribir. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Gracias otra vez por invitarme. Gracias, doctora. Buenas tardes. ¿Me escucha? Perfecto. Vale, Elena, antes de empezar. Sí. Antes de empezar, Elena. Sí. Quiero agradecerle el gran favor que nos hizo con Rebeca. Tal vez un día lo podemos agradecer personalmente hoy. No, mire, con un gran gusto. Además, le voy a decir que es una lección de vida, porque allá yo atrapada, no crean lo que se puede ayudar, hay que ayudar. Sí, mire, me ve la cara, un resplandor. Aquí hay un resplandor, sí. ¿Cómo me pongo? Venga, Sonia. Así ya no, ¿verdad? Así se ve mejor, sí. Vale, déjeme ver por si acaso leo, quiero ver a dónde está el pedacito de la lectura. Sí. Hoy está mejor, ¿verdad? Sí, hay menos, ajá. ¿Hay algo de sombra? Si me quito los lentes, no. No, se ve bien los lentes, solo, así justo se ve mejor. Sí. Se ve mejor. Sí, voy a mover. Se ve mejor. Porque ve el resplandor de la ventana. Aquí está mejor, ¿verdad? Aquí sí. Está mejor, Elena. Ahí está mejor, sí. Vaya, me dice cuándo empezamos. Bueno, vamos a contar del 5 al 1 y hago la introducción y entonces empezamos. Solo voy a colocarlo acá. El teléfono en la mano de la persona en letra grande. Ahí está. Ok. Vamos entonces, vamos. Lista. 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes a la audiencia de la Biblioteca de la Asamblea Legislativa y a la doctora Sofía Villalta, ginecóloga, obstetra y escritora. Esta tarde vamos a hablar con ella sobre su obra. Vamos a volver a comenzar, perdón. Voy. 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes a la audiencia de la Biblioteca de la Legislativa y a la doctora Sofía Villalta. Ella es ginecóloga, obstetra y escritora. Vamos a hablar de su obra, Huellas en la Arena. Buenas tardes, doctor. Es un gusto tenerla en la Biblioteca Legislativa.
Muchas gracias, Elena. Agradecer a la biblioteca, a usted especialmente, el haberme invitado para compartir esta obra que escribí hace 30 años y que fue publicada el 11 de marzo del año pasado. Yo recuerdo, doctora, que justamente antes de la pandemia usted estaba por presentarla y habíamos comenzado a hablar la posibilidad de presentarla acá. Hoy la tenemos en formato digital, pero igual nos adaptamos a la situación de la pandemia. ¿Nos podría contar de qué se trata su novela y en qué contexto se escribió? Bueno, decirle que esta novela fue escrita hace 30 años. Quedó olvidada a través del tiempo y en un día de tantos, hace como año y medio, se me ocurrió, la tenía impresa, la leí y dije que la iba a publicar y empecé a publicarla. Tuve el apoyo bastante comprometido con el doctor Luis Melgado Brizuela, quien me dio alguna asesoría, pues yo no tengo herramientas literarias como para escribir. Como usted dijo, soy médica ginecóloga, que toda la vida me ha gustado la literatura, me ha gustado escribir versos, pero que no conozco herramientas literarias en lo que es la construcción de una novela. Entonces fue así como yo se la había dado a leer a él hace 30 años y le había gustado, pero 30 años son 30 años, ¿verdad? Ya lo había olvidado, se la volví a dar y él me apoyó y fue así como el 11 de marzo decidimos publicarla. Es una novela corta. Realmente va de alguna manera la incidencia de mi visión de género y al mismo tiempo también la visión, digamos, metafísica de regresiones a otras vidas. Eso lo planteo en la novela. Es la historia de una mujer exitosa, casada, sin hijos, de 35 años, que es una mujer exitosa en el área de la economía, ¿verdad? En aquella época recuerdo yo, y muy poco lo recuerdo, que algo importante pasó en la cosa económica en Alemania, en Berlín específicamente. Y yo lo menciono porque en parte de los triunfos eran los planteamientos que ella hizo en ese momento de la globalización, de los efectos que tiene a nivel general en las macroeconomías y a nivel en particular en la microeconomía de los hogares pobres. Ese planteamiento está dado. Vaya, ella tenía la presión de como ser una mujer exitosa que de alguna manera había opacado la identidad de su marido, que era un abogado, tenía la presión de la familia política de por qué no tener hijos, de por qué no ser como una mujer tradicional, de dedicarse a su casa, de criar hijos, porque de alguna manera le había robado el éxito que podía tener su marido. Estando en eso, la convencieron como para que ella se metiera en un tratamiento para tener hijos. Decidieron como pareja a ver si había por lo menos opción de uno y empezó ella con suspender los anticonceptivos en primer lugar y no salía un embarazo. Por otro lado, ella tenía sueños repetitivos que habían sido conocidos por su familia de pequeña y que eran también conocidos por su marido, que de pronto despertaba agitada en la noche viendo una playa solitaria con aves marinas, con un rancho rústico que no tenía sentido, pero despertaba asustada. Entonces, concomitantemente con esto, ella se sometió a un tratamiento para infertilidad, ¿verdad? Con el tratamiento de infertilidad se le hizo espermograma también al esposo, ultrasonografías para ella y todo evidenció que no había ningún obstáculo para que ella pudiera salir embarazada. Por otro lado, estaba la parte de esos sueños repetitivos y él le aconsejó, su marido, que por qué no iba donde una psicoterapeuta. La psicoterapeuta analizó su vida, su infancia, su relación con la familia y todo, y no encontró una respuesta que diera para ver por qué esos sueños estaban repetitivos y qué significaban para él. Bueno, en ese contexto de que el marido no era exitoso, le ofrecieron una beca. Y ella lo estimuló para que él se fuera a una beca. Ya estando ella sola en la casa, una amiga le dijo, fíjate que hay una psíquica, ¿por qué no vas a ver si ahí puedes encontrar la respuesta de tu problema? Y así fue como ella fue a donde una psíquica. La psíquica le explicó cómo a veces vidas pasadas tienen efecto en vidas presentes y conflictos del pasado no tienen solución si no se resolvieron en su momento. Y que eso también, someterse a eso podía ser traumático para ella. Ella lo aceptó y se sometió al proceso de regresión. Regresiones. En ese momento
Ya en el momento de la regresión, ella se ve en una playa solitaria, bastante agreste, alrededor, la naturaleza, como una niña pobre, como de 7 años, caminando en la playa, hija de pescadores, ¿verdad?, que en un naufragio había perdido la vida a su tío. Y así, después de que los hijos del tío quedaran huérfanos, se incorporaron al grupo familiar. Creció junto se llamaba Juan Luis, ¿verdad?, el primo de ella. Crecieron juntos, hacían paseos por la montaña, visitaban el mar, compartían la vida. La única enseñanza que ellos tenían era la naturaleza. Ellos no podían leer, escribir, nunca habían asistido, no tenían ningún avance tecnológico. Así, sin darse cuenta, cayeron en una relación, ¿verdad?, afectiva, que llevó hasta relaciones coitales, en donde ella quedó embarazada. Cuando la familia se dio cuenta del embarazo, lo primero que hizo fue desterrar al primo y condenarlo y decirles que era un gran pecado porque tenían una relación muy cercana. Ella nunca supo por qué Juan Luis la abandonó. No supo si supo de su embarazo o no. Se quedó encerrada en su casa. Los vecinos creían que el embarazo era el resultado que temporalmente, en las épocas de verano, visitaban algunos turistas aquella playa, a la gente que le gustaba explorar la naturaleza. Entonces, tuvo una hija a la que llamó Estrella, y ella se fue de su casa, construyó un rancho cerca de su familia, y empezó a sentirse que su familia era Estrella y ella. Ella se llamaba Narcisa en esa vida. Estando ella así, ellas coleccionaban las dos, y ella desde jovencita lo hacía, cosas que tiraba del mar, digamos, conchas, caracoles, ojos de venado, y tenían en su pequeño rancho una colección en uno de esos estancos que la gente pobre hace en las ciudades, ¿verdad? Entonces, cuando ella estaba en ese momento haciendo eso, una vez trayendo cosas para su casa, amenazaba una tormenta. Por la misma naturaleza había aprendido ella a tenerle miedo al mar y a conocer cuándo había un peligro dentro del mar. Entonces ella, presurosa, fue a buscar a su hija y no la encontró. Si quiere le leo ese pedacito. Claro, No es sé claro, porque la lectura nos va a permitir conocer la escena más determinante en la novela. Sí, déjenme ver. Esa tarde los pichiches en la playa picoteaban asustados. El mar tenía ese ruido característico de peligro y mal augurio, tan conocido por el sexto sentido de los habitantes del lugar. Presurosa fui al monte tratando de juntar suficiente leña que nos permitiera tener calor y abrigo en una noche de tormenta. De alimento era suficiente el pescado seco y un poco de maíz y yuca para aquellas últimas tormentas del invierno. En el próximo verano, nuevas tierras, nueva gente, nuevas cosas crearían. Ella había decidido irse con su hija a una ciudad. El destino y nuestro viaje estaban decididos, sin comunicarlo a mis familiares. Para mí, Estrella y yo éramos suficiente familia. Caminé presurosa para el rancho, ya que la oscuridad de la tormenta escondía los últimos rayos del sol de esa tarde de invierno. Y el viento movía las ramas de los árboles del monte de tal forma que mi cuerpo era una hoja más sacudida por la furia de la tormenta, bien conocida por nosotros. Bajé rápidamente la montaña apoyándome de un bejuco que me permitiera llevar mi carga. En las ropas escondía aquella puma que me servía para defenderme de algunos animales habitantes de la costa. Mi rancho no estaba lejos. Si me apresuraba, llegaría a tiempo antes de que la oscuridad cerrara completamente la montaña. Estrella estaría ya esperando mi llegada dentro del rancho. Ojalá que en su caminata no se hubiera alejado mucho de la casa. Ella salía a buscar también con conchas en el mar. Confiaba que, como otras veces, esperara por mí sin ningún miedo. Llegué al rancho, coloqué a un lado la leña y en la oscuridad traté de encontrar el cuerpo de mi hija, quien no respondía a mi llamado. Me acerqué al tabanco que nos servía de cama. En mi prisa boté todos los caracoles de mi famosa colección. Revolví la ropa y un silencio de terror se apoderó de mi vida. Ese día había sentido, como muchos años atrás, el peligro y el ruido del mar en las noches de mal augurio. Quise no desesperarme.
corrí detrás del rancho llamando su nombre con angustia. Aterrorizada, me fui a casa de mis padres, quienes con mis hermanas y mis primos se encontraban ya protegiéndose de la tormenta que se avecinaba. Pedí auxilio con el llanto en mis ojos. Supliqué al cielo que la protegiera. Ellos buscaron junto conmigo a lo largo de la playa donde Estrella hacía sus caminatas rutinarias, tratando de sacar del mar más caracoles para nuestra colección. Las olas habían empezado a golpear la playa con fuerza. El ruido del viento ahogaba nuestras voces. El panorama era lúgubre. La sombra de la vergüenza, marcada en la frente de mi hija en su nacimiento, martillaba incesante en esa noche sin luna. Para mí, un inmenso dolor fue surgiendo con fuerza desde mis huesos. Mis lágrimas, desconocidas hasta entonces, se mezclaban con la lluvia que había empezado a caer. Mi cuerpo, mecido por la fuerza del viento, se balanceaba sin cesar, sin oponer resistencia. Y la luz de ese día moría en el ojo de la tormenta. Mi hija, al igual que su padre, se había marchado de mi vida para siempre. Una Eso descripción es el final de la canción, ¿verdad? muy fuerte. Entonces, cuando ella despertó en la clínica de la psíquica, asustada, era una mujer profesional, exitosa, no sabía qué hacer. Su madre vivía en un pueblo cercano y había dado donde vivir a un ingeniero que había llegado a arreglar una escuela, al que ella ya había conocido y había hecho una buena empatía. Ahí describo cómo pasan, digamos, las fiestas en los pueblos pequeños, de los pueblos, ¿verdad? En donde se comunican, cómo se dan los dulces, las ruedas. Apareció una gitana que le dio la mano y le dijo que el eterno caminante había vuelto a aparecer y ella se quedó confundida en la relación anterior con el nuevo ingeniero. Ella salió corriendo para su casa con la abuela, con la mamá, y la mamá se asustó de por qué llegaba media semana y qué le pasaba, que si tenía problemas de salud, que si algo, ella le dijo que no. Pero en eso, en una cena ya con el ingeniero que se había metido mucho en la vida de la madre, ella vio en la profundidad de los ojos el alma del Juan Luis que había perdido del primo en la vida anterior. Y se vino una relación desenfrenada, de pasión, de entrega completa, que respondía también de parte de él. Pero ella después pensó, ha de pensar que yo estoy por la soledad de no tener a mi marido haciendo todo esto, ¿verdad? Y poco a poco él fue contando la historia de la regresión, de sus sueños repetitivos y todo, y que él de alguna manera significaba el hombre de su vida pasada. Y así empezaron una relación. Él empezó a acompañarla también a las sesiones de la psíquica, cuando en eso ya el esposo se terminaba su beca y regresaba. Ella había tenido una relación muy solidaria con el esposo, el hombre había respetado su carrera exitosa, era la familia la que la criticaba, entonces ella entró en un conflicto, ¿con cuál de los dos me quedo? Y empezó a hacer las reflexiones, está casado, tiene 3 hijas, solo él sustenta a sus hijos y yo tengo un hombre que ha sido solidario conmigo, ¿con cuál de los dos me quedo? En esa reflexión hace una serie de análisis y al final yo dejo que el lector sea el que decida con quién de los dos se queda. Eso es básicamente. Deja un final abierto. Sí, sí, porque hago una reflexión de por qué este y por qué el otro, ¿verdad? Y qué había pasado. Incluso cuando ella decide separarse del de la vida anterior que se llamaba Juan Luis, se queda parada, de pronto da la vuelta y sigue buscándola, decirle que lo quería, y él estaba como estático, ¿verdad? Esperando, pero después ella entra con todas las, y va perdiendo como fuerza aquella pasión desenfrenada al ver la realidad de esta vida. Entonces empiezo a hacer la reflexión un poco a la ligera, no a la ligera, pero en forma corta, de lo que puede significar otras vidas, ¿verdad? No cómo resolverlas, solo lo que puede significar la incidencia en esta vida de problemas no resueltos. Ella resolvió primero que él no la abandonó, porque al ver que el hombre respondió rápidamente, dijo que los separaron, que quienes los separaron no fueron ellos, sino que fue su familia. Sí. Ese es el contexto de la novela, básicamente. Es interesante porque por lo que nos describe la novela, puede ser una historia en cualquier país latinoamericano o que tenga playa, pero al mismo tiempo tiene una mezcla de misticismo, me parece un poco de filosofía hindú con la idea de la reencarnación,
¿verdad? Y de Sí, las, sí, y del psicoanálisis a vidas pasadas. Y luego me parece que en tiempos distintos usted plantea personajes femeninos fuertes. sí. Vaya, de alguna manera se ve como el patriarcado incide en las críticas que ella tiene de la familia política, de por qué no ser una mujer tradicionalmente, digamos, con identidad de género sometida al género masculino, con éxitos postergados en función del otro, ¿verdad? No, ella peleó por ese espacio, ¿verdad? Pero la infertilidad venía básicamente por un embarazo no planificado en condiciones totalmente diferentes en una vida anterior, que le hacía, porque a pesar de que biológicamente no tenía ninguna obstáculo para embarazarse, el embarazo no aparecía. Claro, Eso va en la parte de regresión, de cómo otras vidas influyen en la vida influyen anterior. en... Vaya, te explicaba, yo creo en la reencarnación. Sí, Y estoy eso le como iba a bien preguntar, documentada en esta área. para poder abordar ese tema dentro de la novela también. Sí, sí, sí. Sí, y ahora, si nos puede hablar también de otros proyectos que usted, así como me había contado la vez anterior, usted está escribiendo. ¿Qué Sí, podemos esperar de su nueva producción? fíjese que yo desde pequeña, estoy hablando de 10 años, empezaba a escribir versos. Quizás versos son los que más he escrito. Tuve algunas experiencias, digamos, de algún éxito en mi primaria, del séptimo grado, me gané un concurso a nivel de Santa Tecla de todos los colegios. Yo tenía apenas 13, 14 años. Luego después me dieron una medalla en el Liceo Salvadoreño y fue a nivel, creo yo, que de San Salvador, de los colegios de San Salvador, con 6 sonetos que escribí para Francisco Gaviria, porque el Liceo Salvadoreño promovió, para no me acuerdo qué aniversario de Francisco Gaviria, y en el colegio que yo estudié en el Sagrado Corazón me gradué, empecé mi vida escolar en Cojutepeque, pero terminé graduándome en un internado en el Colegio Sagrado Corazón y me asignaron para que yo fuera la representante. En esa época mi poema iba más que todo rimado, como ¿se acuerda del Alejandrino? Eran 6 Sí, sonetos que, por los versos influencia alejandrinos. de Rubén Darío, ¿verdad? Sí, Entonces yo recuerdo solo la primera estrofa, después a mí el poema se me perdió y si quieres se lo voy a repetir para que vea sí, claro. dice, dejando atrás los años, las muertas primaveras, moviendo siempre escombros del mundo en pos iré, buscando tras la huella, tras la brisa, perdón, la luz de una quimera, buscando a cada paso la huella de otro pie, con una ritma perfecta. Claro, Posteriormente, por la poesía, digamos, contemporánea, yo vi que no era necesario. la Cuando métrica. falleció, cuando falleció un amigo, el hijo de un amigo en un accidente, yo hice un poema bien largo del momento del accidente y ya estaba metido en la metafísica de la transmutación y de la reencarnación. Y le voy a decir un pedacito de ese otro versos que está Sí. al final de la transmutación. Ujú. Dice, ser espacios abiertos. Es la muerte de un hijo y está ya muerto y se supone que ya transmutó, ¿verdad? Que ya trascendió. Ser espacios abiertos, sí, ser espacios abiertos, libre, libre en el viento y venir quietamente de momento en momento, en la luz de una estrella, en el canto de un ave, ser sin límite, eterna, ser visible, sin forma, universo infinito, perdurando en el tiempo. Ese ya no tiene rima, Sí, casi es de ajá. lo último, y me he quedado escribiendo para mis hijas, ¿verdad? Básicamente para ellas, o para mis personajes cercanos. Ahora con la pandemia, como estoy en un grupo de estudios hinduistas desde hace como 35 años, a Ujú. mi grupo le empecé a hacer reflexiones, a mi juicio, reflexiones filosóficas con mi visión, ¿verdad? Y se las mandaba por WhatsApp ahora en la pandemia, hice como 40, ahí están, algún día tal vez las Claro, las publico, podemos pero ahorita compartir. estoy, sí, sí, hay de todo tipo también, vaya, de poemas, pero ahorita estoy en el trabajo de otra novela que escribí hace 30 años. Yo me crié con mis abuelos y mi abuelo fue como el ejemplo en mi vida, digamos, pero yo lo perdí cuando tenía 13 años. Entonces, ahorita estoy poniendo eso, el abuelo leyenda de un funeral. Y le Ah, qué expliqué lindo. que Sí, entro con un poema de la gente que migra y deja sus costumbres a manera de prólogo y después entro con 10 cuentos de la ciguanaba, de lo que la gente cree, lo que yo oía cuando era pequeña. Y luego describo un poco la vida de mi abuelo y al final hago reflexiones sobre la muerte, sobre la familia y algunas cosas como, digamos, recomendaciones y tal vez las críticas que puedan surgir de la familia
por sacar cosas que están dentro del grupo familiar. Pero he sido muy cuidadosa de no hacer menciones puntuales de quién, ¿verdad? A veces menciono a mi hermano, las características de mi abuela, que mi abuela, siendo una hija única, sometida quizás al poder masculino, nunca le hizo caso a mi abuelo. Y yo jamás vi un acto de agresión de mi abuelo para ella. Y por otro lado, siendo yo mujer, mi abuelo siempre fomentó que yo estudiara. ¿Verdad? Que estudiara y que triunfara como mujer. Chiquita yo quería ser astrónoma, ¿verdad? Pero él que me veía con los versos y todo, creía que iba a ser filósofa. Entonces siento que influyó bastante. Entonces ese es el libro en el que estoy trabajando ahora. Muy bien. Y otra pregunta. Nosotros hemos venido entrevistando una serie de mujeres escritoras y siempre les preguntamos lo siguiente: ¿cómo hace para distribuir sus diferentes funciones y tener tiempo de calidad para escribir? Fíjese que yo quizás tiempo de calidad para escribir, quizás hasta este momento sería el momento a mi tercera edad, porque yo no entiendo cómo pude escribir esta novela cuando tenía en ese momento 3 trabajos. Me quedé con unas hijas pequeñitas criándolas yo sola en un momento de guerra aquí en El Salvador, ¿verdad? Vaya, pero yo venía con escritos. De hecho, cada unos 15 años, encontraron esos versos escondidos en un folder, me los copiaron a máquina, me los imprimieron y me los dieron de regalo de Navidad hace como 15 años. Así pude recuperar algunos de los poemas, ¿verdad? Y estoy haciendo el esfuerzo ahorita de meterlos en una computadora y de evaluar si los hago o no. Pero yo creo que uno no tiene que dejarle inspirar. Yo creo que yo, más que ginecóloga, fui poetisa, pero la vida me confinó a tratar, y como nunca abandoné eso, creo yo que tenemos que tener fe en nosotros mismas, en creer que aún con todos los obstáculos que la vida presenta, somos capaces de hacer algunas cosas. Yo creo que los escritores y las escritoras escriben cosas que a veces rechaza la gente y a veces las acepta, pero que es importante sacar esos sentimientos y someterse al criterio público, ¿verdad? Claro, Y se no necesariamente necesita, buscar un triunfo, no sí, necesariamente buscar un triunfo. necesita valentía y disciplina también. Sí, bueno, porque ya estoy en la tercera edad y esa novela pasó tirada hace 30 años, ¿verdad? Ya hace 30 Sí, años. Hoy estoy recuperando El abuelo, que también fue escrito en el mismo tiempo. claro, pero es una manera de concretar proyectos que para usted son importantes y también dar un conocimiento público de sus proyectos creativos, Sí, sí, sí. ¿verdad? Fíjese que yo, por ejemplo, yo perdí unos gemelos. Fue mi primer parto, un embarazo gemelar que fueron prematuros y los 2 fallecieron. A ellos les dediqué mi graduación, parte de ellos, y escribí unos poemas que nunca los he compartido, nunca. Ahora, en este tiempo, le he dicho tal vez a mi hija, le he leído a unas 2 personas que escribí en ese momento, pero nunca los compartí. Y yo creo que quizás, vaya, el compartirlo es desnudarse ante un público. Y uno puede tener críticas o alabanzas, pero perder el miedo. Ese es el punto. Yo, por ejemplo, en lo que es mi especialidad, trabajo por los derechos sexuales y reproductivos. Sí. Y defiendo con énfasis ese punto. Y no me da miedo ante ningún público, aunque esté toda la vida, toda la gente que esté enfrente de mí en contra mí. Tengo valor de defender mis puntos en lo que es el derecho sexual y reproductivo, y he hecho investigaciones en ese sentido dentro de mi carrera como ginecóloga. Pero el punto fundamental es perder el miedo. Claro, Perder el miedo a la crítica negativa. para todos los aspectos, tanto para escribir como para ejercer una profesión, para Sí, así tener es. un rol ante la sociedad, decir lo que nosotras pensamos sin miedo. Sí. Bueno, hace como cuando presentaron las 4 causales en la Asamblea Legislativa, yo estuve en el grupo presente con el presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, porque yo era parte en ese momento de la junta directiva, defendiendo nuestros puntos de vista. Como nos sacaron en las redes sociales tratándonos de aborteras, no sé qué, estaban ofreciendo abogados, y les dije, a mí que no me defienda nadie, yo me defiendo sola. ¿Por qué? Porque es un tema que lo he trabajado a profundidad. Claro. Me he metido en las cosas de la iglesia y todo, y no me da miedo plantearlo en ningún espacio, aunque me critiquen y aunque me apoyen. Y he tenido mucha gente que me apoya también. Sí, bueno, nosotros como biblioteca, cuando usted quiera un espacio para expresarse, para
presentar su siguiente novela, para hablar de su poesía, con gusto la escuchamos, compartimos espacios, porque en realidad, a juzgar por huellas en la arena que hemos estado platicando, en realidad construye muy lindas historias. Y parece que tiene tensión, tiene amor, tiene aportes de otras culturas, tiene personajes interesantes, o sea, tiene una mezcla para tener realmente entretenido al lector. Sí, de las pocas gentes que llegaron, como 50 gentes a la presentación, pero varios colegas míos me dijeron, mira, me leí tu novela de un tirón, me entusiasmó, pero tenés que seguir escribiendo. Pero esto Claro. lo hice hace 30 años. ¿Y dónde podemos encontrar su novela impresa? Fíjese que la novela impresa yo le voy a mandar varios ejemplares con Roxana. En el momento que la cumplí lo iba a poner en varias, digamos, me aconsejaron en varias librerías, pero como en eso cerraron el círculo, todavía estamos en pandemia, pero le voy a dejar mi teléfono celular porque empezamos a distribuir con algunas amigas que nos las pidieron, en el 7640-4527, o en el de mi hija Roxana, que es, permítame, que es el 7769-5174. Nosotros lo vamos a incluir dentro de la información que vamos a subir con esta entrevista, para que la gente también pueda encontrarla impresa y tenga el placer de leerla. Muchas gracias. Hoy agradezco la invitación y especialmente a usted. No, gracias, doctora, por compartir el tiempo con nosotras y por, a pesar de estar en plataformas digitales, pues no parar de hacer el trabajo cultural y también usted escribir. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Gracias otra vez por invitarme. Gracias, doctora. Buenas tardes.